En esta ocasión vamos a hablar sobre un libro escrito por el canadiense Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, educado en el Tecnológico de Massachusetts, se ha dedicado a escribir más sobre temas de gestión y administración, así como temas de estrategia. Yo concuerdo con él en sus opiniones porque él dice que no se hacen buenos administradores en el aula, dado que un administrador debe de tener 3 componentes. Esos componentes son visión, experiencia y ciencia. Sobre todo porque la experiencia no se adquiere en el aula, posiblemente la visión y posiblemente la ciencia, porque la ciencia abarca el conocimiento teórico, obviamente desde las matemáticas hasta los temas de administración, pero la experiencia solamente se adquiere en el campo, solamente se adquiere trabajando. Es algo así como los conocimientos de liderazgo que debe de tener un administrador. Una cosa va a ser la teoría que reciba en el aula y otra cosa va a ser la puesta en práctica, el tacto que tenga para mandar personal. En ese libro, Diseño de Organizaciones Eficientes, del cual solamente hablaré lo necesario para utilizarlo como fundamento y punto de entrada para otro video que realizaré relacionado con la norma ISO 9001. En este libro, Mintzberg pone como ejemplo a la señora Raku, quien es una empresaria y que de manera intuitiva va haciendo crecer su empresa de cerámicos. Y empieza primeramente ella sola, y ella sola hace todo el proceso de elaboración de un cerámico y comienza primeramente vendiendo a puestos locales y en pequeñas cantidades, pero poco a poco va creciendo el negocio y va adquiriendo más personal hasta que tiene la visión de transformarlo en una gran empresa, y su ambición es tal que sueña con tener un edificio corporativo donde ya la empresa cambie de nombre a ser Cerámico en vez de Ceramics, que iniciara en un principio. Bueno, esa es la traducción que da el traductor del libro. Se entiende pues que de ser una empresa pequeña pasa a ser una empresa más grande, y que por las mismas cantidades de producción que hay que hacer, los procesos de preparación, de moldeo, de secado, decorado, esmaltado, cocción y empaque de los cerámicos ya no los alcanza a hacer ella sola, y por tanto se ve en la necesidad de contratar personal. Y con la contratación del personal, lo que ocurre es que va a necesitar capacitarlos, va a necesitar mecanismos de administración o coordinación de ese personal, va a necesitar sistemas de comunicación, va a necesitar estandarizar varios procesos o estandarizar el proceso de fabricación, puesto que ya no se fabrica una sola pieza como en un principio, ha diversificado la cantidad de productos y por tanto se hace más compleja la administración de la empresa y el control de la misma. Y justamente este ejemplo de empresa que inicia siendo sencilla y que inicia pequeña, pero que al paso del tiempo se vuelve grande, es lo que utiliza Mintzberg para hacer el planteamiento que él hace en 5 partes, como él lo llama, la organización en 5. Y este es el fundamento, es el punto de partida para lo que fueran las actividades de estandarización que desde los años posteriores a la Segunda Guerra, Philip Crosby en Estados Unidos iniciara
el movimiento de Cero Defectos y con él otros pensadores que decidieron o que buscaron un camino hacia la calidad. Y en esta ocasión Mintzberg no necesariamente en la búsqueda de la calidad. Mintzberg lo hace desde el punto de vista de la coordinación, la estrategia y la administración, partiendo de una visión que él tiene justamente con lo que pasó en la empresa Cerámicos, que ocupó de actividades propias de coordinación, y esos pues son temas ya de los administradores. Entonces Mintzberg tiene la visión de imaginar la empresa como una serie de componentes en 3 niveles. Primeramente, para poder cumplir el volumen de producción, pues se requieren de operarios, que son trabajadores a los que hay que enseñarles las operaciones o capacitarlos, y posteriormente un mando intermedio entre la alta gerencia y los trabajadores, el cual le llama línea media. En esta línea media, él nombra una tecnoestructura que va a ser aquel personal encargado justamente de actividades de medición en el trabajo, tales como estandarización, estudio de tiempos y movimientos, y que son personas que van a decidir y que van a escribir sobre todo cuánto tiempo debe hacer un trabajador en tal operación, cómo debe hacer los movimientos, cómo debe estructurar o cómo debe estar diseñada su área o puesto de trabajo, cómo utilizar las herramientas, etcétera. Todas estas cuestiones técnicas las van a dominar o va a ser materia de trabajo de los técnicos, en este caso lo que sería el equivalente hoy en día a los ingenieros de procesos. Posteriormente, dentro de la línea media va a estar otro personal al cual le llamó staff de apoyo, que serían básicamente aquellas personas que requieran hacer actividades ya no propiamente directas en la producción. También las personas que están en la tecnoestructura no están directamente en la producción. Y el staff de apoyo van a ser aquellas personas que participen en la logística, que participen en capacitación del nuevo personal, que participen en otras actividades como administración de los almacenes, que no forman parte directo del proceso productivo, pero que de alguna manera sí forman parte del costo, hacer costos indirectos, tanto los supervisores como el personal de la tecnoestructura y el staff de apoyo, así como la alta gerencia. Y obviamente ustedes saben que el pago de los salarios a todas estas personas que no forman parte directa del proceso productivo, pues forman los costos indirectos y a final de cuentas es un componente del costo del producto. Claro que se han estandarizado algunas relaciones y la mejor relación para poder tener un costo significativo, no tan elevado en el producto, es tener una relación de 4:1, es decir, 4 operadores por uno de cualquiera de ellos. Es decir, si una empresa tiene 40 operadores, lo más recomendable es que entre 10 personas hagan la administración de esos 40 operadores o de esa empresa con 40 operadores, y que a lo mejor uno de ellos esté en la cumbre y los demás repartidos entre ingenieros de proceso, supervisión y staff de apoyo. Bueno, y para coordinar todo esto, para coordinar las áreas operativas, los apoyos que requieren las áreas operativas, la supervisión directa que requieren los operadores o los procesos productivos, así como la tecnoestructura, Mintzberg propone una coordinación en
en 5 partes o mecanismos de coordinación, y el primero de ellos sería el ajuste mutuo. El ajuste mutuo es aquel equilibrio que se alcanza en las actividades de producción, donde los mismos trabajadores, al ver los retrasos o al ver las faltas, las carencias o las fallas del diseño del proceso, muchas de las veces ellos mismos hacen actividades que sirven para subsanar o corregir las deficiencias o pequeñas deficiencias que hayan sido objeto o que se les hayan olvidado o que hayan descuidado el personal de la tecnoestructura. Entonces ellos, a lo mejor poniendo un pedacito de madera o poniendo una calza con un desarmador que corten para insertarlo y dé la medida en la posición de una pieza o en la posición de un herramental o en la posición de un molde, es como hacen el ajuste a las actividades de producción para que puedan fluir de manera continua. Pero luego viene dentro de la coordinación de lo que se haga en el interior, viene la supervisión directa, que serían aquellas personas que no forman directamente parte del núcleo operativo, pero que tienen a su cargo la coordinación de los trabajadores y de las actividades de producción. Además dentro de la coordinación está la estandarización de procesos de trabajo, y aquí viene lo que me interesa justo para entrar a ISO 9000. Dado que ISO solicita información documentada, y al hablar de información documentada está hablando justamente de la palabra estandarización. Entonces, cuando habla de la palabra estandarización, pues, es un aporte, aunque ISO surge en Europa, Mintzberg desde el otro lado del continente, en América, está pensando justamente ya en la documentación de los procesos, en la estandarización, que es aquella actividad que va a marcar una misma forma de hacer las cosas, una misma forma independientemente del trabajador que exista. ¿Por qué? Porque en el núcleo operativo muchas de las veces hay rotación de personal. Entonces, si hay rotación de personal, pudiera ser que algún operador nuevo no siga el estándar y con esto tengamos problemas en la elaboración del producto. Aquí, Mintzberg, precisamente pensando en eso, piensa en otro aspecto de la coordinación, que es la estandarización de producciones de trabajo. Para mi gusto, la traducción que hace aquí es mala, el traductor, pero básicamente lo que aquí se refiere es lo que ISO 9000 pide como requisitos del producto. Es decir, fijar las condiciones de trabajo para que lo que pide el cliente de su producto, que son los requisitos, se le entreguen siempre de la misma forma y en la misma magnitud. Si pide, por ejemplo, tornillos de paso 10 o de paso 5 con un cierto diámetro, que siempre se le entregue ese tornillo y la misma longitud. Si pide piezas verdes para un tractor, si pide acabados matizados, si pide tal o cual condición en su producto, concentraciones, pesos, dimensiones, densidades, si estamos hablando de productos líquidos, etcétera, viscosidades, en fin, concentraciones en grados Brix, si estamos hablando de azúcares, o aquel grado de endulzamiento que tenga un alimento. Y comento esto porque muchas de las veces los administradores de empresas o los ingenieros en administración se encuentran administrando un proceso en el cual nunca fueron formados para el proceso productivo, y de repente están administrando un proceso de fabricación de alimentos.
donde tienen que meterse con variables que nunca vieron en la escuela. Y aquí retomo el pensamiento de Mintzberg, que un administrador no se forma en el aula. ¿Por qué? Porque los administradores muchas de las veces nos encontramos ante variables o ante situaciones que nunca se analizaron en el aula y que tenemos que resolverlas a veces de manera intuitiva o preguntando cuando ya las tenemos enfrente en el trabajo. Entonces, aquí básicamente lo que quiere decir, o lo que representa para la norma, esta traducción que, como les decía, para mi gusto es mala, lo que quiere decir es básicamente establecer los requisitos del producto. Si va a ser color negro, si va a ser color verde, si va a ser una densidad determinada, si va a ser una determinada concentración, un determinado grado de endulzamiento medido en grados Brix, o lo que sea, tiene que ser especificado. ¿Para qué? Para que a la hora en que ese producto salga del proceso de fabricación, pueda ser inspeccionado lo que el cliente está pidiendo que se le produzca o que se le entregue. Y en el último punto de coordinación, que sería el punto quinto, Mintzberg alcanza a visualizar la estandarización de la destreza de los trabajadores, que para aspectos de ISO no es más que capacitación y adiestramiento. Entonces, Mintzberg, desde su perspectiva, ya está proponiendo la estandarización de los procesos, los requisitos del producto y la capacitación del personal. Que para los pensadores de calidad, estas situaciones forman parte de la esencia de su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de calidad, estamos hablando propiamente de cumplir los requisitos del cliente, o los requisitos que el cliente pide para su producto. Y justamente a eso va la norma ISO, que es una norma con enfoque a procesos. ¿Por qué? Porque si cuidamos el proceso, lo más probable es que estemos cuidando también los requisitos del cliente para su producto. Y si cuidamos el proceso, entonces estaremos con ello garantizando que le vamos a entregar al cliente lo que él pidió. Y con esto nos evitaremos reclamos, demandas y otras situaciones desagradables, negociaciones en el precio, etc. Ahora, este es un punto de inicio para lo que va a ser el siguiente video, que hablará sobre la norma ISO 9000. Y quise mencionar básicamente la estandarización, que es mencionada ampliamente en las teorías de calidad, pero esto bajo un enfoque puramente de administración y estrategia, como lo visualiza Mintzberg. Bueno, no habiendo más, vamos a dejar aquí este video y nos veremos en el siguiente sobre la norma ISO 9000.